Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, Chavamanía. En esta ocasión voy a hablar referente a otro tema que viene surgiendo a raíz del último video que subí. Es mi opinión completa, ¿no? Sobre lo referente a esto del despertar espiritual. Muchas de las veces en el transcurso de la historia se ha tratado de entender de alguna manera lo espiritual, lo divino, por así decirlo. E incluso llegamos a querer tener un contacto con estas personas, con estos seres que manifiestan un sentido de nuestra vida al momento de que pensamos en cómo fuimos creados y para qué venimos y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Aunque muy pocos nos hacemos esa pregunta. Relativamente nadie tendrá lo que pida, ni pueden tener nada de lo que quieren, si lo que quieren es solo exponerlo en un sentido de carencia, ¿no? Cuando entra una persona en oración, lo que está exponiendo en el universo, por así decirlo, en su vida propia, es un sentido de carencia pura. Y no hay un prefijo más. Posiblemente te dirijas diciendo, es que ocupo, es que necesito, es que ojalá que suceda. La oración correcta no es de súplica. No es ni debería de ser de súplica. Nosotros estamos aquí porque vivimos con una encomienda, venimos haciendo algo o intentamos tener una misión, un propósito, un valor al sentido de la vida. Sería imposible pensar que venimos a estar perdiendo el tiempo y a venir a hacer daño y a muchas cosas que mucha gente sí hace y no deberíamos hacer. El sentido de pertenencia en la vida es de gratitud. Cada uno de los segundos y minutos y horas y días y años que pasen aquí en esta vida deberían de ser de gratitud. A dirigirte con un ende, con Dios, con la fuente, con lo que usted diariamente piensa que están dirigiendo, no debería de ser otra cosa nomás que de gratitud. O dar gracias a Dios por algo que están manifestando en la realidad. Porque si no está manifestado, entonces estás indicando otra cosa más diferente. Es una manifestación que se va hacia la fuente, ya sabrá la... Cuando es una oración pura, tú te diriges hacia la fuente y la fuente ya sabe la respuesta antes de que tú le digas qué es lo que le estás pidiendo o agradeciendo. Si se convierte en un rol de causa, se convierte en la gracia pura. Ahorita voy para allá en ese punto. Por eso no es de suplicar, sino de agradecer. Porque lo que pasa si le doy gracias a Dios a una situación, a un acto, a una cosa que todavía no está considerada en mi vida, eso sería como querer manipular la realidad. Querer manipular a Dios con un mecanismo de engañar al universo. No se puede engañar a eso, la verdad. No te puedes engañar a ti mismo dándole gracias por algo que no está y haciendo un manifiesto de carencia, porque en realidad en tu vida eso es lo que vas a tener. En cambio, si estás pidiendo una gracia por algo que ya está manifestado, estás siendo agradecido con eso. Pero también se puede de la otra forma, todo tiene que ver en el sentido cómo lo pides o cómo lo dices. Puedes dar agradecimiento hacia algo que no tienes, pero quieres que suceda, tienes que agradecer. No pedir en una oración con una oración de súplica o un manifiesto de carencia, ¿no? Porque nunca va a suceder. Si haces lo contrario, estás suponiendo que Dios es menos claro que tú. Y por lo tanto, el manifiesto no se ve sustentado en una realidad. Dios sabe lo que ustedes saben y ustedes saben lo que quieren, porque no se pueden mentir a sí mismo. Y como puede ser realmente agradecido, sinceramente no ha aparecido nada. Esto quiere decir que entramos en una condensación pura divina que ellos lo manifiestan como la fe. Pero la fe tiene que estar sustentada dentro de nuestros corazones porque va en dos manifiestos, en el sentido del odio y en el sentido del amor. Porque ¿qué pasa cuando eres agradecido con algo que todavía no concibes?
Si no llega a ti, vas a entrar en un manifiesto de odio y de desengaño, incluso de desamor hacia ese mecanismo. ¿Por qué? Porque entra un rigor del ego. El ego es algo que está en los seres humanos. Y hace un manifiesto de que yo quiero, yo necesito, y si me pone, y te pones, y pones fecha y cosas así, así no funciona la vida. No funciona y nunca funcionará de esa manera. Se le llama fe porque aunque sea del tamaño del grano de una mostaza, se considera relativamente considerable que ya tienes ese manifiesto de fe, y por solamente tener ese manifiesto de fe se conmerce en una actitud donde ya se va a relatarse en su vida, se va a manifestar. Si el manifiesto, sea lo que sea, si lo quieren en nombre de Dios, lo obtendrán. La oración así lo manifiesta en sí. Cualquier oración es creadora si se sostiene con el valor de la verdad. Cuando se dice una oración que no ha sido correspondiente, el pensamiento siempre será que le llaman, hay que estar camuflajeado, porque dentro de un manifiesto de pensamiento hay un pensamiento atrás que se llama pensamiento promotor. El pensamiento promotor es el que mueve y considera, y es el que le da la claridad al sentimiento, porque puedes decirle a una persona que estás enamorado de ella, pero realmente en el fondo de tu corazón no estarlo. Es lo mismo. Si piensas que Dios es una persona omnipotente que escucha tu petición de afirmación, y si piensas que Dios escucha algunas oraciones y otras oraciones no, y otras quién sabe, y a ver si tengo tiempo y las veo, no, estábamos muy equivocados si pensamos que una regla de tres haría que Dios crea y decide y todo lo que afecta y existe en tu vida. Y eso no es así, estamos equivocados. Dios es el observador, no es el creador, y Él está dispuesto a ayudarnos en nuestra vida, sí, pero nos ha creado en su imagen y semejanza, que Él dice ellos pueden hacerlo. Nos ha regalado el libre albedrío con la voluntad de respeto hacia nosotros mismos, y Dios sabe que esa voluntad es decisión de cada persona. Hagamos lo que hagamos respecto a eso, ¿no? Entonces todo va vinculado en el sentimiento de la sensación al momento de querer darse la acción. Cuando ustedes están, voy a poner un ejemplo, cómo es que funciona este efecto, ¿no? Para aquellas personas que tenemos hijos y salen ellos a jugar a la calle, no estamos en la idea de decidir, en decidir en la voluntad de ellos en qué juego jugar sí y en qué juego jugar no. Simplemente estás a lo lejos cuidándolos en el manifiesto de que tú estás viendo que está en un entorno muy seguro, y que él decida si juega a la escondida, si juega a la cachibomba, al burro quemado, a lo que quieran jugar, al bote pateado, al stop, no sé. Posiblemente en el intento de correlacionarse en ese ambiente podrán caerse, lastimarse. Está bien y está en nosotros que estemos muy bien, curarlos y alentarlos, y sobre todo motivarlos a que tienen que seguir en el campo, a que no se dejen caer, a que no se dejen derrumbar, y que solamente una acción de contrapeso no pueda afectar directamente toda su existencia. Eso es nuestro trabajo hacia nuestros hijos. Es lo mismo con Dios con nosotros. Es porque se preocupa del resultado y no del proceso. Dios es un sentido de siempre que se preocupa del resultado, y el resultado es el segundo y mayor error que tenemos nosotros en la cuestión de que piensan de que el resultado y el proceso, ¿no? El resultado es la idea que tenemos de él, muy corrompida en la cuestión de la historia, ¿no? Nosotros mismos a través de la historia pensamos que el resultado no es factible con él. Pensamos que es penumbroso, pensamos que no es nada dócil, que sobre todo que el patrón de la duda genera que... Es más, tener esta idea en el patrón de la duda genera el temor que nosotros sentimos. Genera el temor y la culpa, y esa es la razón por la cual no se pueden descansar nuestras mentes cuando están despiertas. Porque se ve frustrada, y así
creando en ese manifiesto del miedo, la duda y en la frustración, todo este mecanismo en el resultado que él espera, nosotros creamos un ende igual a él en nuestro manifiesto como seres humanos, que, que en el libre albedrío todo eso lo conjugamos y el resultado es lo que salió, lo que se le conoce como Satanás, el diablo. Y todavía, más allá de nuestra imaginación co-creadora, nos lleva a darlo en un manifiesto, en una guerra de él contra él. Y en el peor de los casos nos hemos visto pensando que Dios mismo perdió la guerra con él. Está de locos pensar eso. Por fin, en un momento incluso comenta que puede contrarrestar esto, la misma existencia. Y él mira de allá y dice, ay, pobre de mis hijos, perdónenlos, pero porque no saben lo que hacen. La mayoría de las personas cuando tratamos de explicar cómo es que funciona esta sensación o estos sucesos o contar la verdad justo con la emisión de las palabras mismas en las manos, cuando tratamos de explicar esto, la gran sensación de la paz, de la alegría, lo bonito que es vivir, un éxtasis interior que sale para poder compartir, estas personas escucharán, pero no nos podrán entender. Y dirán, es que eso es esotérico y no estás tú. Y empezarán con sus penumbras de señalaciones que los seres humanos generalmente siempre lo han antepuesto en el trayecto de toda su historia, de toda su existencia. Incluso deshonrarán y desearán que Dios, tú eres el que te has equivocado, tú deshonras a Dios. Y en el gran afán de hacerte daño, tanta será su ira que tratarán de hacerte daño físicamente. Y si tú sonríes y le dices que eso no te cambiará tu forma de pensar, estoy precisamente seguro que te matarían. Siendo así, verían que con qué paz agarras tú la muerte, que en este punto te llamarían santo y te volverían a amar. Esa es la naturaleza exacta del ser humano. Amar, destruir, amar. Ese es el motivo por el cual ellos mismos van a destruir su existencia, ¿no? En lo más profundo de su ser tienen dos sonantes que hacen su manifiesto de existencia, que es el alfa y el omega. Es como un nivel de existencia a la cesación de los sentimientos, y esto se manifiesta entre dos decretos: el amor y el odio. Pasa por alfa y por omega y se convierte en el sentimiento. Por eso cuando concretamos, aunque sea negativo el sentimiento, y lo concretamos en alfa y omega en una vibración adecuada, quiere decir que la ira, vibrando a la modalidad perfecta que debe de ser, este sentimiento nos puede generar a nosotros bastante energía. Pero muchas veces lo usamos en el contratiempo de lo negativo, y la ira y lo negativo pues puede destruir. Pero la ira y lo positivo pueden darte mucha energía para ser mejor, incluso mejor persona, ¿no? Esta mezcla hace la conjugación a lo que venía diciendo desde el principio del video: el pensamiento promotor. De aquí es donde surge la verdad del pensamiento mismo de la oración, cuando se manifiesta en pedir o agradecer. En que si en el pensamiento promotor van de entre el miedo y el amor. En que se convierte en un afán de que si se va a presentar o no se va a presentar. Nosotros nos criaron a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo igual a ellos. Nada más que estamos en un porcentaje muy pequeño aquí en asistencia. Pero podemos hacer ese manifiesto, porque solamente con eso sería suficiente como para nosotros tener una vida diferente a la que conocemos y en la que nos penumbramos en estar siguiendo todavía metódicamente en estar ahí. No lo juzgo de cierta manera, porque relativamente está en la educación, está en las noticias, está en la tele, está en el gobierno, está en el patriotismo, está en muchas cosas que nos han cegado de realmente quiénes somos.
Y por eso muchas de las cosas las manifestamos en cuestión de cómo nosotros pensamos o concibimos que realmente es así. Pero déjenme decirles una cosa y aquí con esto yo termino. La existencia misma está más allá de lo que nosotros podamos comprender. Estamos en una tercera dimensión cuando relativamente nuestra existencia está en 7.